Hola amigos, ¿cómo están? Y muy bienvenidos a un nuevo video de Nutrición al Día. Hoy vamos a hacer algo muy diferente porque vamos a tener nuestro primer invitado dentro de este canal de YouTube. Así que quédate porque hoy día vamos a responder las 3 preguntas que debes hacerte si es que vas a someter a una cirugía bariátrica. Las 3 preguntas más frecuentes que me hacen pacientes que se quieren someter a una cirugía bariátrica son: ¿qué elegir, manga o bypass? ¿Qué pasa con el balón gástrico? Y en la tercera pregunta es si es que la cirugía es el tratamiento o la solución a la obesidad. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Manuel Figueroa. El doctor es médico cirujano, especialista en cirugía digestiva del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Además es editor de cirugiadocente.com y de 2 exitosos podcasts que pueden encontrar en Spotify. El primero es Pioneros y el segundo es Entre Cirugías. Y además es coeditor de la revista de cirugía, ex revista chilena de cirugía. Aquí le vamos a dar la bienvenida al doctor Manuel Figueroa. No, la verdad que es un placer y un honor poder contar con esta instancia para poder difundir evidencia científica, porque finalmente eso es lo que necesitamos, o sea, salir un poco de la opinión de los amigos, de la experiencia de un par de conocidos y traer sobre la mesa la evidencia de cientos de miles de casos que se han analizado bajo análisis estadísticos bien rigurosos y para así poder hacer las indicaciones más seguras. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para poder educar a la población. Sí, es verdad que muchas veces la gente se basa en amigos que se operaron, o ahí llegan y me dicen: es que yo tengo 3 familiares que se han operado y que o no le resultó o uno se complicó. Entonces esa experiencia de 3 pacientes es muy pequeña en relación a lo que los estudios han visto. Así que bueno, vamos con las preguntas que prometí que vamos a responder. Y la primera es: ¿de qué depende si elegimos bypass o manga gástrica? Y te pregunto porque muchas veces la gente llega como con una idea fija. No, yo quiero bypass porque a Pepito, mi amigo, le funcionó, o yo quiero bypass porque encuentro que no sé, con la manga se baja muy poco, o personas que se oponen harto al bypass porque es una cirugía que es técnicamente un poquito más compleja. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se elige esto con tu experiencia como cirujano Mm. digestivo. En primer lugar, porque también me toca a mí en mi consulta digestiva ver pacientes que llegan con la misma inquietud, dejar súper en claro que ambos procedimientos son súper seguros. No es que uno sea mucho más peligroso y el otro sea mucho más seguro, no. Acá los dos procedimientos son muy seguros y existen algunos riesgos particulares que pueden ser más prevalentes, es decir, más frecuentes en un procedimiento, pero no así otros riesgos que se presentan en la otra cirugía. Por tanto, al final es bastante balanceado entre una y otra. Estamos de acuerdo que todo paciente sobre 35 de IMC que tenga alguna enfermedad asociada como hipertensión, diabetes, colesterol, reflujo, entre otras, o aquellos pacientes con IMC sobre 40 tienen indicación de cirugía bariátrica. Si usted es un paciente que tiene 35, 36, 37, hasta 38 de IMC, la verdad es que no hay una grosera diferencia del punto de vista a corto y largo plazo entre un bypass y una manga, ¿ya? Eh, a diferencia de 3 escenarios clínicos súper importantes. Aquellos pacientes que tienen un IMC muy cercano a 40 o más de 40, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y aquellos pacientes que tienen reflujo considerable. Esos 3 escenarios sin duda se benefician más de un bypass gástrico porque se ha demostrado que tienen menos riesgo de tener algunas complicaciones y o tener un mejor resultado a largo plazo del control del peso y las comorbilidades. ¿Y esto por qué es importante destacarlo? Porque los pacientes que tienen una obesidad tipo 3, es decir, con un IMC cercano a 40, y que se someten a una manga gástrica tienen mucho más riesgo, casi de hasta un 100% según algunas revisiones incluso nacionales, de reganar peso de manera significativa. O sea, no es muy buena estrategia si tú eres muy obeso someterte a una manga, porque es como pan para hoy, hambre para mañana, en buen chileno, diciendo que va a bajar de peso el primer año, pero hay muchas probabilidades de que vuelva a subir de peso. El reflujo severo o aquellas personas que tienen esófago de Barrett o hernias hiatales, es peligroso realizar una manga porque la manga en un 60% a largo plazo, en un seguimiento de 10 años, debutan o empeora el reflujo que existía previamente.
Al principio los pacientes todo se reduce el reflujo porque básicamente si se alimentan bien y lentamente, al disminuir su grasa visceral, disminuye la presión intraabdominal y hay menor reflujo. Entonces, al principio es espectacular, pero posteriormente como se debilita el esfínter que impide el reflujo, con el paso de los años se empieza a presentar, hasta un 60% de los pacientes. Mm. Y los pacientes diabéticos es muy, muy categórica y contundente la evidencia de que el bypass tiene un efecto metabólico mucho mayor que la manga, por lo tanto es insulino sensibilizador e incluso hasta un 40% de los pacientes que incluso utilizaban insulina se independizan de totalmente de los fármacos. Y esto es súper relevante porque es evidencia tipo 1A con estudios prospectivos randomizados del mejor nivel. Entonces, esos son los tres escenarios en los que uno tendría que preferir un bypass por sobre una manga de todas maneras. Sí, a mí me toca, bueno, recibir casi como el mismo tipo de pacientes y la verdad es que, claro, hay muchos que al final tienden como a decir, mejor no me opero si es un bypass, pero también recalcar que los estudios que se hacen son en millones de pacientes. Entonces me toca ver alguna cantidad de pacientes que la verdad es que deciden por no operarse cuando se les indica que en realidad la mejor opción por alguna razón, por ejemplo, el tema de el esófago de Barrett o que tienen una esofagitis erosiva importante o que en los exámenes no sabían y efectivamente tienen diabetes y finalmente terminan por no operarse porque no quieren someterse a un bypass, pero lo que quería yo en el fondo a llegar con esto es que los estudios son gigantes, con poblaciones muy grandes, multicéntricos, o sea, en múltiples lugares del mundo que se ve lo mismo, que al final las complicaciones son en menos del 1%, y en Chile más o menos estamos con la misma estadística, si no estoy equivocada. Sí, sí, lo importante de destacar ahí es que cuando uno analiza complicaciones quirúrgicas que obligan a una reintervención durante la hospitalización, claro, estamos hablando de menos del 1%. Si uno analiza complicaciones menores como una tromboflebitis superficial o una celulitis, una infección del sitio operatorio, si uno junta todas las posibles complicaciones a corto y a largo plazo, por ejemplo, la anemia crónica o, por ejemplo, un déficit de vitamina B12 o una osteoporosis, si junta todo, estamos hablando de un 4 a 7%. Mm. Entonces, claro, pero insisto, ambas intervenciones por profesionales calificados, por equipos competentes, son súper seguras. Por lo tanto, finalmente va a depender de qué paciente uno esté enfrentando, si decide entre una manga o un bypass, que son las dos intervenciones más frecuentemente realizadas en el mundo. Perfecto, me queda absolutamente claro. Y pasando un poco a la pregunta 2 con respecto a más o menos el mismo tema. Mm. ¿Qué hay del balón gástrico? También me pasa que hay pacientes que dicen, no, yo le tengo mucho miedo a las agujas, a la anestesia, al dolor, a una cirugía que ya no es abierta, en realidad es laparoscópica, pero ¿es una buena opción para todos los pacientes con obesidad? ¿Qué opinas tú? Mira, yo pongo balones cuando es estrictamente necesario. Y a todos los pacientes en la consulta que vienen por un balón o que vienen por una cirugía y no son candidatos a cirugía, le hago el mismo dibujo, le entrego la misma información porque creo que es súper importante informarse acá. El balón es una alternativa para quienes no sepan donde se infla una pelota de 500 mililitros dentro del estómago que tiene un volumen gástrico total de 1000 cc, independiente si tú eres obeso o flaco, la fisiología es la misma. Entonces, tiene un mecanismo restrictivo, es decir, tú comes y te sientes saciado porque tiene un balón de medio litro inflado constantemente. Y esto puede ser 4 meses si son los balones ingeribles, que uno está despierto, se traga una cápsula y le inflan la cápsula despierto, o esa dura 4 meses, o la que dura un año, que es aquella que se pone por vía endoscópica en pabellón con anestesia general intubado. Ambos son súper seguras, los riesgos son mucho menores que la cirugía, permiten bajar alrededor de unos 10 a 15 kilos en promedio en el periodo en el cual se emplea. También tiene la particularidad de que menos del 5% de los pacientes no lo tolera. Es decir, que se lo pongan y empiece con dolor abdominal, con regurgitaciones, reflujo, y por lo tanto hay algunas contraindicaciones para evitar esa población de pacientes. Y también es muy importante seguir la indicación, o sea, si te ponen un balón y te dan algunos remedios, tómalo. Trata de tener un día más tranquilo, ese día no es como para salir a correr y tener una actividad normal, porque lo vas a intolerar y probablemente lo terminen retirando.
Y como les comentaba, es muy seguro. Las complicaciones graves son menos de 1 en 1000, en verdad. Es bien, 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 bien seguro. Ahora, los problemas, porque esas son las cosas buenas. Los problemas es que las tasas de reganancia de peso son de un 60-70%, el costo es significativo. Ambos, independiente si el que dura 4 meses o un año, o sea, cuesta alrededor de 2,5 millones y no tiene codificación FONASA, habitualmente no lo cubren las aseguradoras. Por lo tanto, imagínense el siguiente ejemplo que siempre le digo a los pacientes, es como tratar de tratar una infección y yo le doy un antibiótico que es caro y que mata a la bacteria en 6 o 4 de cada 10 pacientes. Entonces, como que la mitad le sirve y la otra mitad no le sirve. No es una muy buena alternativa. Y el otro mecanismo que también le digo a los pacientes es que tienen que pensar si a usted le ofrecen 2,5 millones de pesos para bajar entre 10, 12 hasta 15 kilos. Si lo pudiese hacer usted mismo, si yo le pagase. Es un ejercicio que de repente es un poco crudo, pero la verdad que les permite a los pacientes materializar a lo que se están enfrentando y cuánto les va a costar, en verdad, porque el riesgo de reganar peso es significativo. Ahora, independiente de si son candidatos o no a balón, todos los pacientes tienen que ir sí o sí a un equipo multidisciplinario, porque finalmente esto en el fondo no es mágico, no hay un tratamiento mágico para bajar la obesidad. Todos los pacientes, independientes de si se operan, no se operan, se ponen balón, etcétera, tienen que ir a nutricionista, obvio, por razones evidentes, tienen que ir a un psicólogo nutricional, porque el problema no es solamente lo que uno come, sino cómo se aproxima el alimento, la ansiedad y el impulso a comer, que eso se tiene que tratar y tiene que hacer deporte. Si no incorpora el deporte en la vida, si no deja de ser sedentario, es imposible ser otra persona. Es imposible. Entonces, los pacientes que llegan y que eventualmente son candidatos a balón, uno les dice, pruebe con la vía multidisciplinaria, inténtelo y después de 1 o 2 meses vuelva. Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Lo intenté, no me resultó mucho, tratemos con el balón. Y si esa persona tiene un IMC entre 28 y 32, es un rango bastante como acotado, 28, 32, 34, uno podría ofrecerle un balón. Pero me parece que es como una alternativa casi que de descarte, en verdad. Y siendo súper honesto, no tiene buenos rendimientos. No es mágico para nada. Sí. A mí me ha pasado, y esto ya parte de mi experiencia, es que hay pacientes que suben de peso por algo muy puntual, una lesión o que estuvieron en reposo o alguna cosa médica y que en realidad en su vida nunca habían tenido el peso que tienen y con el balón andan bien. Pero también me ha pasado que pacientes en el otro extremo, que tienen un IMC de sobre 35 y me dicen es que no me quiero operar y si me pongo un balón y si uno busca en muchos lugares, van a ver personas que les pongan balón a este tipo de pacientes y que en realidad no van a tener ningún beneficio. Quizás con el mismo tratamiento médico pudieran tener los mismos resultados y probablemente con menores tasas de reganancia, porque va a haber como un Sí. compromiso, cambio en el estilo de vida a largo plazo. Y también me ha pasado que pacientes que no tienen un exceso de peso muy importante y que tienen diabetes, claro, van a tener este efecto de baja de peso, pero el balón al parecer en los estudios no tiene mucho efecto en lo metabólico. Entonces, si es que Mm. tienen muchas cosas en los exámenes, tampoco andan muy bien. Entonces, como dices tú, yo creo que es clave elegir bien a los pacientes y explicarles bien, encuadrar las expectativas, cuánto van a bajar, si es que no adhieren. No es mágico. Y en ese mismo contexto, me gustaría pasar a la pregunta número 3, es que tú como cirujano, ¿qué crees o qué dirías tú si los procedimientos bariátricos, ya sea manga, bypass, otro tipo de cirugía o también ya considerado más dentro de los procedimientos el balón gástrico, son una solución a la obesidad o son parte del tratamiento? La cirugía es solo un empujón, es un tremendo empujón, pero por sí misma no es nada más que un ingrediente dentro de un rico plato de comida, por decirlo de alguna manera. Si uno pretende que operando a la persona se le solucionen todos los problemas, la verdad que está siendo bastante ingenuo. Entonces, acá es fundamental integrar un equipo multidisciplinario, psicología nutricional, nutricionista, kinesiólogo para el deporte,
y todos los especialistas que sean necesarios dependiendo de las comorbilidades o las enfermedades que tengan las personas. Insisto, y yo siempre se lo digo a los pacientes, la cirugía, incluso con todo este equipo de apoyo, es solo un tremendo empujón. El verdadero tratamiento es cambiar el estilo de vida de estas personas. Y eso es tremendamente difícil. No hay ninguna salida fácil ni mágica para poder tratar la obesidad. Es una enfermedad súper compleja. 70% de nuestra población, según el último estudio de la Encuesta Nacional de Salud de 2016-2017, 70% tiene exceso de peso y 30% tiene obesidad. Es súper, súper alarmante la cifra y vemos poco de esto en las noticias, que es lo que es más alarmante aún. Eh, algunos datos como en el fondo para incentivar a la gente. Por ejemplo, es totalmente contradictorio fumar y operarse de cirugía bariátrica. La gente que fuma y no hay dosis segura vive en promedio 10 años menos. Son años que no va a vivir. Si usted deja fumar, va a recuperar algunos años, pero ya hay algunos años que no va a recuperar. La gente que hace deporte de manera rigurosa, por lo menos 3, 4 veces a la semana, por ejemplo, correr, y hay evidencia científica de esto, hay múltiples revisiones, respecto a la expectativa de vida, puede reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular hasta en un 70%, y también reducir el riesgo de cáncer entre un 30 y un 45%. Hacer deporte en forma constante. Entonces, si uno se lo imagina de la siguiente manera, en lo práctico, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar la gente? O sea, me refiero a la gente como la población del mundo, por un remedio que le permita vivir más, que le permita vivir mejor, que le dé mejor salud cardiovascular, mejor potencia sexual, disminuir los riesgos cardiovasculares, disminuir los riesgos de cáncer? Con una pastilla, por ejemplo, que se lo tomen mágicamente al día. ¿Cuánto estaría dispuesto la gente a pagar, en verdad? Esa respuesta no tiene, o sea, esa pregunta no tiene respuesta, pero ese remedio es hacer deporte, es hacer Estoy de deporte. acuerdo. El problema es que es difícil, cuesta mucho, hay que ingeniársela, buscar los horarios, respetar los tiempos familiares, pero también el tiempo personal es tremendamente relevante. Entonces, y para redondear, la cirugía bariátrica y el tratamiento multidisciplinario es una gran ayuda, pero es una gran ayuda inicial, sobre todo el primer año, que todos los pacientes bajan de peso de manera abrupta y después habitualmente se ve una pequeña reganancia de peso, se mantienen los controles periódicos por lo menos, por lo menos 5 años. ¿Ah? O sea, el primer año son bastante rigurosos, cada cierto tiempo, y posteriormente se empiezan a espaciar. Y es difícil que algunos pacientes bariátricos se mantengan después en control después de 5 años, pero si esos pacientes lograron cambiar su estilo de vida, su mentalidad y cómo enfrentan en la alimentación y el sedentarismo, logran mantener otro ser en el fondo, otra forma de vivir la vida y de tener mayor expectativa de vida. Por lo tanto, es súper relevante entender eso, que el verdadero tratamiento es cambiar el estilo de vida de las personas. Estoy absolutamente de acuerdo y me gustaría comentar un estudio que leí hace algunos meses que en el fondo decían como si pudieran elegir una o dos estrategias para evitar la reganancia de peso, porque los pacientes en los primeros 18 meses se comportan todos más o menos igual, hay ciertos pacientes que se escapan un poco de la norma, pero finalmente en este estudio se concluyó que hay dos factores muy importantes para que las personas no reganen peso o evitan esta reganancia importante de peso, no 2 ni 3 kilos, sino 15, 20 muchas veces, y son el ejercicio y la segunda es pesarse de manera frecuente, porque en el fondo así es como las personas se hacen más conscientes y parte de su tratamiento, y el fondo obviamente es importante chequear y los chequeos médicos frecuentes, una vez al año, o espaciarlo un poco más, como dices tú, si es que han adquirido los hábitos, pero es súper interesante saber que esos dos factores, que en el fondo son gratis, pesarse una vez a la semana quizás y hacer ejercicio, son los que van a ser más relevantes para evitar las reganancias y que finalmente este empujón gigante que dices tú sea efectivo a largo plazo. Así que nada, para ir cerrando, en realidad, Manuel, muchas gracias por tu participación. Siempre es grato conversar estos temas con médicos y con cirujanos que además están tan comprometidos con el tema de cambio de hábitos, que es con lo que uno lucha todo el tiempo. Y para, en el fondo, concluir y lo mismo, para cerrar este tema, recordar que la cirugía ayuda muchísimo en el primer, segundo año, en la
pérdida de peso, en la remisión de muchas enfermedades crónicas, pero finalmente la mantención de estos hábitos saludables va a hacer que la cirugía sea exitosa a largo plazo, adhiriendo a la actividad física, los hábitos de nuevo, y también muy importante dentro de lo nutricional, no olvidar que es muy importante estar bien suplementado y controlarse con exámenes de manera frecuente. Eso, Manuel, no sé si quisieras tú redondear un poco más el tema para ir despidiéndonos. Encuentro que estaba todo dicho, así que no quisiera extender más el video.